Muy buenas tardes, soy la doctora Caterine Francesca Beltrán Aymitoma, médico residente de segundo año de Medicina Interna por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. El tema que a continuación vamos a desarrollar es falla cardíaca. Hay que entender los objetivos. Conocer la definición de falla cardíaca, identificar las causas más frecuentes de falla cardíaca, entender el algoritmo diagnóstico de falla cardíaca, conceptuar los tipos de falla cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Asimismo, conocer el manejo de falla cardíaca de acuerdo a la clasificación de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. La definición de falla cardíaca se trata de un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos como la disnea, la inflamación de tobillos y la fatiga, que puede acompañarse de signos como presión yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico, causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que producen una elevación de las presiones intracardíacas o un gasto cardíaco inadecuado en reposo o durante el ejercicio. La tasa de mortalidad por falla cardíaca ocupa el tercer lugar, o sea, es la tercera causa de muerte más frecuente dentro de las enfermedades cardiovasculares o circulatorias. Asimismo, cabe recalcar que las causas más frecuentes de falla cardíaca son las siguientes: enfermedad coronaria aguda, la hipertensión arterial, la cardiomiopatía dilatada y la cardiopatía valvular. Existe otra clasificación de acuerdo a la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Y es que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo lo vamos a evidenciar o determinar en un estudio imagenológico denominado el ecocardiograma. Es decir, que se puede dividir de acuerdo a la FEBI, siendo FEBI reducida aquella fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor o igual al 40%, mientras que aquella falla cardíaca denominada levemente reducida va a tener una fracción de eyección de ventrículo izquierdo del 41 al 49%. Y una falla cardíaca con FEBI preservada va a ser aquella que tenga una fracción de eyección de ventrículo izquierdo mayor o igual al 50%. ¿Y por qué es importante clasificar esta clasificación de acuerdo a la FEBI? Y es que el manejo también va a ser de acuerdo a la clasificación, a cada una de estas. ¿Cómo lo vamos a ver? El manejo o el algoritmo diagnóstico se basa en todo lo anterior. ¿Y cuáles son las estrategias de manejo de falla cardíaca de acuerdo a la FEBI? Y es que el manejo está estandarizado para los pacientes con falla cardíaca, con FEBI reducida y levemente reducida, porque hay evidencia que reduce la mortalidad en estos pacientes. Esta estrategia consiste en 4 pilares: el uso de YECA y ARNIS, el uso de beta bloqueadores, el uso de los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides y el uso de los inhibidores de la SGLT2. ¿Y cuáles son estos fármacos que reducen la mortalidad en falla cardíaca levemente reducida y reducida? Dentro de las YECAs encontramos al captopril, al enalapril, al lisinopril, al ramipril y al trandolapril.
Dentro de los ARNIs encontramos al sacubitril/valsartán. Dentro de los betabloqueadores encontramos al bisoprolol, al carvedilol, al metoprolol, al nebivolol. Dentro de los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides encontramos a la a la espironolactona. Y dentro de los inhibidores de los SGLT2 encontramos a la dapaglifosina y la empaglifosina. ¿Cuáles son los factores de riesgo y acciones correctivas para la falla cardíaca? Y es que vamos a determinar ciertos factores de riesgo modificables que nos van a permitir corregirlas, como el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, el exceso de ingesta de alcohol, las infecciones como la influenza, la cardiotoxicidad por drogas como las antraciclinas, la radiación, la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes mellitus y la enfermedad arterial coronaria. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Pues precisamente regular la actividad física, disminuir o cesar el consumo o el consumo de alcohol, el uso el hábito de fumar, evitarlo. Asimismo, incentivar la vacunación para la influenza, entre otros. Y finalmente, las preguntas para que nos quede bien claro el tema desarrollado es: ¿cuáles son los signos y síntomas típicos de la falla cardíaca? Como hemos mencionado anteriormente, los principales son la disnea, el edema pretibial y asimismo podemos encontrar crepitantes pulmonares, ingurgitación yugular. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de falla cardíaca? Hemos mencionado 4. La enfermedad coronaria aguda, la hipertensión arterial, la cardiopatía valvular y la miocardiopatía dilatada. ¿En qué consiste el algoritmo diagnóstico de falla cardíaca? Como hemos mencionado anteriormente, consiste en primero, sospecha clínica con los signos y síntomas. Segundo, el dosaje del ProBNP o el BNP. Y tercero, la evidencia de la FEBI mediante el ecocardiograma para clasificar los fenotipos de falla cardíaca, de acuerdo a la FEBI. El manejo de falla cardíaca se da de acuerdo a qué parámetro. Como lo hemos mencionado, se da de acuerdo a la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Eso es todo en cuanto a lo que queríamos compartir. Muchísimas gracias por su atención.